Bueno, sigamos ya. Bueno, muchachos, aquí tenemos dos estructuras que forman parte del sistema nervioso central. Tenemos a la médula espinal y el puente cerebral, al tronco encefálico. Entonces vamos a describir cada una de ellas. Sabes que la médula espinal, sus límites es que por arriba se conecta con el tronco encefálico y por abajo termina en un estrechamiento que se denomina cono medular, que está terminando a nivel de la L1, L2 en el adulto, L3 y L4 en el niño. En toda su longitud, la médula espinal posee entre 43 a 45 centímetros y a nivel de su diámetro varía dependiendo de su localización, de su altura, ya que vamos a ver que va a tener dos engrosamientos, un engrosamiento superior o cervical y un engrosamiento inferior o lumbar, que se forman porque el engrosamiento cervical está dando las fibras que van a formar el plexo braquial y el plexo cervical, y las del engrosamiento lumbar son las fibras del plexo lumbosacro. Por eso ahí está tumefacciones a estos niveles. Aparte también sus diámetros van a ser distintos, ya que en el engrosamiento lumbar el diámetro va a ser de 3,8 centímetros, en el engrosamiento lumbar va a ser de 3,3 centímetros y en todo el intermediario o el intermedio de estos engrosamientos va a ser de 2,7 centímetros. Es importante porque eso toma la doctora. Como todas las estructuras del sistema nervioso central va a tener sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia blanca de la médula espinal en este caso va a estar formando la cubierta externa y la sustancia gris la parte interna. Por ende, todo lo que observamos correspondería a sustancia blanca. Es diferente a lo que ocurre en el cerebro, ya que la sustancia externa, la corteza, es sustancia gris y su parte interna es sustancia blanca. Ya bien, en su sustancia blanca, como lo vemos, si nosotros hiciéramos un corte a la médula espinal, vamos a exponer en su interior a la sustancia gris, que está formada por astas grises anteriores y posteriores, astas grises anteriores motoras, astas grises posteriores sensitivas. Al igual, también la sustancia blanca está organizada en cordones blancos anteriores, cordones blancos laterales y cordones blancos posteriores. La importancia es saber de que ambos lados de la médula espinal van a emerger los 31 pares de nervios espinales, que se forman por la unión de una fibra nerviosa sensitiva y una fibra nerviosa motora. Se unen a nivel del canal intervertebral y salen en forma de nervio espinal. Esa es la importancia. Entonces, a lo largo de toda la médula espinal van a emerger 31 pares de nervios espinales. Sí, gracias. Ya, entonces, ahora sí, en su cara anterior vamos a ver que hay una gran fisura, que es la fisura media anterior, que se discurre por toda la longitud. La importancia es que va a dar lugar a más bien, en esta fisura media anterior se va a ubicar la arteria espinal anterior, que va a discurrir hasta el tercio superior, ya que los 2 tercios inferiores de la médula espinal van a estar irrigados por la gran arteria nutricia de Adiankiewicz, que eso ya lo van a ver cuando hagan circulación. Mientras que en la parte posterior, tal igual como ocurre en la parte anterior, hay una fisura, en este caso hay un surco porque no está excavado, por eso se llama surco. Igual, a ambos lados del surco va a decorrer las 2 arterias espinales posteriores. Bien, además de la fisura media anterior, vemos que a ambos lados de la fisura media anterior hay pequeños surcos. Unos surcos que si ven con detalle se forman aquí y aquí, esos son surcos anterolaterales. Y asimismo, al lado del surco medio posterior van a haber 2 surcos más. Estos sí están más prominentes porque se le han abierto, que son los surcos posterolaterales. La importancia es que a nivel de estos surcos es donde van a emerger las fibras. Si estamos hablando de la parte posterior, van a llegar las fibras sensitivas, y a este nivel de la parte anterior van a salir las fibras motoras. Y además permiten delimitar la médula espinal con las columnas. Entre este y este, una columna blanca anterior. Entre este y el otro surco posterolateral, un blanco lateral, cordón blanco lateral, y entre el surco medio posterior y el cordón posterolateral, una columna blanca posterior. ¿Cuál es la importancia? Es que cada uno de estos cordones van a tener distintas fibras que van a discurrir, fibras tanto ascendentes como descendentes, que es lo que ustedes tienen que estudiar. ¿A qué nivel y en qué estructura, en qué cordón va hasta pasar tal fibras y tal fibras? Bien. Por arriba, la médula espinal se continúa con
la médula oblonga o bulbo raquídeo. Por arriba el bulbo raquídeo con el puente y el puente con el mesencéfalo. Todo esto es estructura del tronco encefálico y esto es médula espinal. ¿Qué más? Faltó decirle que al final del cono medular existe una extensión de pía madre que va a insertarse hacia la parte posterior del coxis que se denomina como filum terminal. Es decir, eso ya no forma parte de la médula espinal, nada más una proyección que da su recubrimiento más interno que es la pía madre, que igualmente mide aproximadamente entre 22 a 26 centímetros. Y así completan todo lo que es la longitud de la columna vertebral. O sea, la médula espinal no es que ocupa el canal medular en toda su longitud, sino que solamente hasta la L1 y L2, y de ahí se proyecta su extensión de pía madre que completa el trayecto del canal medular. Bien, eso en cuanto a médula espinal, un breve repaso. Vamos a ver bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo, en su cara anterior, continúa la misma fisura media anterior. A ambos lados vamos a ver unas tumefacciones conocidas como pirámides, que se forman porque interiormente van a estar escurriendo las fibras córtico-espinales. Córtico porque viene de la corteza cerebral y espinales porque llegan hacia la médula. En la parte más inferior de estas pirámides va a haber la decusación, que se conoce como decusación de las pirámides. Es un entrecruzamiento nada más de estas fibras, del lado derecho a la izquierda, izquierdo a derecho. ¿Cuál es la importancia de que el cerebro, por medio de las fibras córtico-espinales, brinda el movimiento del lado contralateral del cuerpo por esta decusación? Si no hubiese esta decusación, sería un control motor ipsolateral, del mismo lado del cuerpo, pero la decusación de las pirámides hace que el control cerebral sea en el lado contrario. A ambos lados de las pirámides vamos a encontrar otras tumefacciones que se denominan las olivas. Las olivas se forman porque interiormente se encuentra el núcleo olivar inferior, que es el más prominente de todo lo que es el grupo de núcleos olivares. Ahora, esto es importante porque nos permite delimitar dos surcos, entre la pirámide y la oliva, un surco preolivar, y entre la pirámide y la parte más lateral, que correspondería al pedúnculo cerebeloso inferior, es el posolivar. La importancia es que es por allí por donde van a emerger 4 pares craneales, 4 nervios raquídeos. Es decir, nada más van a ser sus orígenes aparentes, ya que sus orígenes reales se encuentran en el interior, en los núcleos. Entonces, el origen aparente a nivel de preolivar va a ser la raíz del nervio hipogloso, del 12º par craneal. Y en la posolivar está 9, 10 y 11. Es decir, glosofaringio, vago y accesorio o espinal. Entonces, en orden descendente, 9, 10 y 11. Sí, aquí la raíz del nervio hipogloso, acá 9, 10 y 11. Bien, nos desplazamos hacia la parte posterior. En la parte posterior, la médula oblonga, que llega hasta aquí, más o menos, se divide en una superficie superior y una superficie inferior, es decir, que forma tanto parte del cuarto ventrículo como una parte inferior que se continúa con la médula espinal. En la parte inferior vemos que se continúa el mismo surco medio posterior en la superficie posterior y a ambos lados vemos dos tumefacciones. Dos tumefacciones, una medial que es correspondiente al tubérculo grácil o tubérculo de Golf, que se forma porque dentro de eso está el núcleo de Gracil, y el tubérculo cuneiforme que se encuentra lateral al grácil o también tubérculo de Burdach. Ahora, ¿cuál es la importancia o más bien cuál es la función de estos dos tubérculos? Es que van a brindar todo lo que es la sensibilidad discriminativa, el tacto discriminativo y la sensibilidad vibratoria. Esa es la característica. Bien, nos desplazamos acá a la parte superior que forma parte del suelo del cuarto ventrículo. Esto está en relación al cerebelo por detrás. Este es el suelo del cuarto ventrículo. A nivel de la médula espinal, de la médula oblonga, perdón, vamos a encontrar que este surco medio posterior, aquí vamos a encontrar los trígonos, tanto vagal como hipogloso. ¿Cuál es la importancia en sí de todo el tronco encefálico? Es que va a contener a los pares craneales del tercero al 12, va a contener centros tanto respiratorios como cardiovasculares, como de la conciencia. Es importante porque cualquier lesión a nivel del tronco va a comprometer al sistema cardiorrespiratorio, perdón. Bien, entonces conectando la médula oblonga con el puente, un surco que es el surco bulbo-protuberancial o pontino inferior o bulbo-protuberancial, que es donde vamos también a encontrar la salida de los pares craneales 6, 7 y 8, en este sentido, de medial a lateral 6, 7 y 8, abducen facial y vestíbulo coclear 6, 7, 8. ¿Qué más? A nivel de toda la extensión del puente vamos a ver que en todo su trayecto, en todo su diámetro más bien dicho, están fibras pontinas transversas, que llegan hacia atrás para formar el gran pedúnculo cerebeloso medio, que hace conectando al puente con el cerebelo, pedúnculo cerebeloso medio, formado por las fibras transversas pontinas. En su parte media vemos el surco basilar,
que da paso a la arteria basilar, que se forma por la unión de las dos arterias vertebrales con la arteria espinal anterior y las dos arterias espinales posteriores, surco basilar. Esta arteria basilar aquí da distintas ramas para el cerebelo, ramas pontina y ramas laberinto. Por arriba se conecta con el mesencéfalo por otro surco, que es el surco pontino superior o ponto mesencefálico o pontino superior. La importancia de esta cara anterior es que a nivel anterolateral, más o menos esta zona, vamos a ver la salida del quinto par craneal, el nervio trigémino, que como es un nervio sensitivo, tiene un núcleo tanto sensitivo como motor. La fibra nerviosa sensitiva del quinto par craneal es la más prominente, voluminosa y está en sentido lateral, mientras que la fibra nerviosa motora está en sentido medial y es más pequeña, menor diámetro. Vámonos hacia la parte posterior, pedúnculo cereloso medio, y en la parte posterior del puente va a formar todo lo que es el suelo del cuarto ventrículo. Vemos que también tiene un surco posterior, a ambos lados del surco posterior, toda esta zona en forma de rombo se denomina área vestibular. Inmediatamente al lado de este surco posterior va a haber una eminencia que aquí no se puede observar tan bien, pero anatómicamente está esta eminencia aquí que se denomina eminencia medial, que termina en la parte inferior en forma de un colículo, que es el colículo facial. Pregunta de examen, ¿el colículo facial por qué se forma? Porque las fibras del nervio facial se envuelven alrededor del núcleo del nervio abducens. Entonces las fibras del nervio facial internamente van detrás del núcleo del nervio abducens y hacen esta prominencia en la parte externa, que es el colículo facial. Bien. Y en la parte más superior, más o menos a esta altura, de la área vestibular se encuentra la sustancia ferruginosa, altamente pigmentada. Bien, ¿qué más? Pasamos a cerebelo. ¿Qué iba? Mesencéfalo. El mesencéfalo está conectado con el puente por un surco que es el surco ponto mesencefálico continuo superior. Aquí, como ven, se ha cortado al mesencéfalo y permite exponer todo lo que es su composición interna. Vemos que aquí está el acueducto cerebral o acueducto de Silvio. ¿Por qué? Porque en todo el trayecto de la médula espinal se encuentra el conducto ependimario que se abre, bien aquí, se abre, este conducto ependimario se abre a nivel del cuarto ventrículo y se vuelve a cerrar pasando acá por medio del acueducto cerebral. Y el acueducto cerebral se vuelve a abrir nuevamente, forma el tercer ventrículo a nivel del diencéfalo y llegan por medio de los agujeros interventriculares hacia los ventrículos laterales. Entonces todo eso es un trayecto del sistema ventricular que va a tener todo lo que es el líquido cefalorraquídeo, que brinda protección al tronco y a la médula espinal. Bien, en su estructura interna vemos que el mesencéfalo está distribuido en tres porciones, una porción más posterior que es el techo, una porción media que es el tegmento y una porción anterior que es el pie peduncular. Entre la porción media y la porción anterior existe una sustancia o una parte que es la sustancia negra, que se forma porque hay gran concentración de melanina en el citoplasma de sus neuronas, melanina, y es el punto de lesión en las personas que sufren de Parkinson. En la parte anterior vemos el pie peduncular que va a estar formado porque van a discurrir fibras frontopontinas, temporopontinas y córticoespinales. Eso es pregunta de examen, sí, pero si no lo han visto, no, aún no. Pero sí es importante que a nivel del pie peduncular van a haber fibras frontopontinas, temporopontinas, córticoespinales y córticonucleares. Eso es pregunta de examen, se lo aseguro. Entre las pies pedunculares, una fosa interpeduncular, que es por donde va a salir el tercer par craneal, el nervio oculomotor. Y en la parte posterior vemos la lámina cuadrigeminal. Aquí solo vemos los colículos inferiores, pero acá estarían los colículos superiores. Por debajo de los colículos inferiores emerge el cuarto par craneal, el nervio troclear, que es el único que emerge por la superficie posterior del tronco. ¿Cuál es la importancia de estos colículos? Que los superiores van a estar conectados con el tracto óptico y los inferiores con el tracto auditivo, por medio del tálamo. Bien, y además que este mesencéfalo forma estas dos estructuras que son los pedúnculos cerelosos superiores, que terminan conectando el mesencéfalo con el cerebelo. Bien, eso es todo. Aparte de que aquí existe una zona que son los núcleos rojos, que contienen gran cantidad de hierro, hemoglobina, y bueno, eso es todo por ahora. ¿Puedes repetir cómo se llama la parte posterior? No, la parte posterior. Sí. ¿Qué? ¿Puedes repetir la parte posterior? La posterior, ya. ¿Cómo se llama esa zona de aquí? Ya, esta zona de aquí, esto es cuarto ventrículo en forma de rombo.
y en un surco posterior, un surco medio. A ambos lados existe una eminencia, que es la eminencia medial, que termina en el colículo facial. A ambos lados de la eminencia medial, todo esto se llama área vestibular, que contiene en la parte superior la sustancia ferruginosa. En la parte más inferior, este surco medio, a nivel de la la superficie posterior de la médula oblonga, se encuentra el trígono vagal y el trígono del hipogloso. Y aquí se encuentran los núcleos de los centros respiratorios endocardiovascular. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, listo, compañeros. Allá.